Hoy es más fuerte la patria, porque así la habremos de heredar a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. México, un país de historia milenaria, de lucha, de cultura, de grandeza, pero también un país herido, traicionado, vendido. Desde los años 80 comenzó una noche larga, una oscuridad que se fue extendiendo por todo el territorio, un país que fue entregado pedazo a pedazo al capital extranjero y a los intereses de unos pocos. Todo comenzó con una crisis. 1982. México se declara en quiebra. El gobierno de Miguel de la Madrid recibe las órdenes del Fondo Monetario Internacional y entonces todo cambió. El Estado que antes protegía se volvió indiferente. Comenzó el neoliberalismo, recortes al gasto público, privatización de empresas nacionales, desprecio por el pueblo. Teléfonos de México, ferrocarriles, bancos, minas, todo se vendió a precios de regalo. Los poderosos se enriquecieron, el pueblo se empobreció. Y como si eso fuera poco, llegó la tragedia. Un terremoto sacude la Ciudad de México. Miles de muertos, miles de desaparecidos y un gobierno paralizado, corrupto, ausente. Pero el pueblo no. El pueblo se organizó. Por primera vez, muchos entendieron una verdad brutal. El gobierno no está con nosotros. Estamos solos. Farsa electoral. Cuauhtémoc Cárdenas encabezaba la esperanza y entonces se cae el sistema. El fraude impone a Carlos Salinas de Gortari, un presidente que convirtió la corrupción en modelo de negocios, el padre del neoliberalismo mexicano, el que vendió a la nación. Durante su gobierno se firmó el Telecán, se abrió la economía, pero no para todos. Se hizo más grande la brecha entre ricos y pobres. Y los campesinos, bueno, los campesinos fueron abandonados. Mientras Salinas celebraba su supuesto milagro, desde las montañas de Chiapas surgió un grito que estremeció al país. ¡Ya basta! El Ejército Zapatista de Liberación Nacional se levantó en armas, reclamando tierra, salud, educación y dignidad. Y el gobierno, bueno, ¿qué se podía esperar de ese gobierno? Respondió con violencia, pero el pueblo no se rindió. Ese año también sería el inicio del horror silencioso. Asesinan a Colosio, asesinan a Ruiz Massieu, el sistema se desmoronaba. Llegaron nuevas promesas, pero solo era más de lo mismo. Luego, Vicente Fox llegó al poder en el año 2000. Sáquenme de Los Pinos, decía, pero una vez ahí no hizo nada. Protegió a los de siempre, traicionó el anhelo del cambio. Después, Felipe Calderón se impuso en 2006, en medio de acusaciones de fraude, y para legitimar su gobierno, declaró la guerra contra el narco. Una guerra que dejó más de 100,000 muertos, decenas de miles de desaparecidos, miles de familias rotas. Un país convertido en campo de batalla, donde la sangre del pueblo se derramaba, mientras los de arriba brindaban en paz. En ese mismo año, en Oaxaca, los maestros salieron a las calles. Fueron reprimidos brutalmente. En Atenco, la policía
golpeó, torturó, violó, y aún así el pueblo resistía. Así entonces, una pequeña luz apareció, brilló fuerte para el pueblo. Andrés Manuel López Obrador emergía como una figura de esperanza, pero el sistema no estaba dispuesto a ceder. 2006 fue un fraude y el pueblo no lo olvida. En 2012 volvió el PRI, en pleno siglo XXI. Enrique Peña Nieto simbolizaba la frivolidad, la corrupción institucionalizada, la Casa Blanca, Odebrecht, el desfalco a Pemex, las reformas impuestas, la entrega del petróleo. Y entonces, lo más oscuro, Ayotzinapa. 43 normalistas desaparecidos y un gobierno cínico, mentiroso y cruel. Pero México ya no era el mismo. Nacieron entonces movimientos para hacerle frente al régimen. Yo soy 132, las madres buscadoras, los colectivos de jóvenes, los pueblos originarios en defensa del agua, la vida y la tierra. En las calles, en las plazas, en las redes, la indignación se hizo fuerza. Y entonces, 2018. El pueblo herido, pero en pie, decidió cambiar el rumbo. Más de 30 millones votaron por la esperanza, por la justicia, por la dignidad. Andrés Manuel López Obrador ganó la presidencia y con él comenzó la Cuarta Transformación. No fue un simple cambio de gobierno, fue el fin de un régimen, el principio de un nuevo camino. Se acabaron los lujos en el poder, se acabaron los moches, los privilegios, la impunidad. Se empezó a gobernar con el pueblo y para el pueblo, con programas sociales directos, con obras que buscaban el desarrollo regional con dignidad. Y aunque hay errores, y aunque la batalla no ha terminado, la semilla ya fue sembrada. México despertó. Y esta historia que parecía de derrota, se convirtió en historia de lucha, de conciencia y de esperanza. Porque después de tantas décadas de abandono, el pueblo mexicano comprendió algo poderoso. No necesitamos salvadores, nos necesitamos unidos. La Cuarta Transformación es nuestra, de quienes resistieron, de quienes no olvidaron, de quienes siguen luchando. Y el futuro también será del pueblo si no soltamos la memoria, si no soltamos la dignidad. Esta es la historia de un país que quisieron destruir, pero que sigue en pie, porque México nunca se rinde.